Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 116 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 5 de agosto de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el nuevo récord de presencia latina en la NPB, las importantes victorias del cubano Onelki García y del dominicano Christopher Mercedes esta semana y el gran juego del fenómeno Shohei Ohtani del viernes. Luego hablaremos de la historia de los venezolanos en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada, queremos invitarlos una vez más a que se unan a nuestro grupo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. La idea es crear un rincón en Facebook para encontrarnos todos aquellos que compartimos esta pasión por el béisbol japonés. Los invitamos a que se unan al grupo y a que compartan fotos, videos, experiencias, noticias, todo lo que vean interesante que esté relacionado al béisbol japonés, a los latinos que juegan en el béisbol japonés y también a los jugadores japoneses que juegan en el exterior, como los que están actualmente en las grandes ligas. Tenemos ya 91 miembros, estamos emocionados por llegar a los primeros 100 miembros de nuestro grupo, de manera que los invitamos a que se unan y que compartan con nosotros sus experiencias acerca del béisbol japonés. Hablemos ahora, quizás la noticia más importante de esta semana fue el nuevo récord de presencia latina que los latinos hemos tenido ahora en la NPB en esta temporada 2018. En este momento tenemos 34 latinos activos en la NPB. Es primera vez en la historia que tenemos tantos latinos activos al mismo tiempo, que han visto acción en al menos una entrada de un partido esta temporada. Tenemos un total de 34 más un manager, el venezolano Alex Ramírez, que es el manager de las Estrellas de Adena, de manera que estaríamos hablando de 35 latinos, entonces 34 jugadores y un manager que están activos en este momento en la NPB, y eso es un nuevo récord. Un nuevo récord por muy poco, porque en las últimas tres temporadas, en 2015, 2016 y 2017 tuvimos 33 latinos. Por 3 años consecutivos tuvimos 33 latinos activos en la NPB. Sin embargo, este año dimos un paso más allá. Llegamos a los 34 y todavía tenemos el chance de pronto de que debute alguno más, o no que debute. En este caso estamos hablando de el venezolano Robert Suárez, que todavía forma parte de los Halcones de SoftBank. La temporada pasada la perdió completa porque se hizo una operación Tommy John. Este año ya regresó en abril o en mayo de esta temporada, ya regresó y se reincorporó al equipo, pero no ha tenido el chance todavía de lanzar en la máxima categoría de la NPB, y si lo llega a hacer, entonces estaríamos hablando de 35 latinos activos en la NPB este año, cosa que sería maravillosa. Pues estamos hablando, repetimos, de un nuevo récord de presencia latina en la NPB. Otro récord importante además que logramos este año es que 19 latinos han debutado en la NPB este año. Anteriormente, el año pasado habían debutado 18, que eso ya había sido un nuevo récord, y después de hecho habían sido que si 17, 15, 13, 12 fue por muchísimo tiempo el récord más alto. En 1999, por ejemplo, 12 latinos debutaron en la NPB y eso fue un récord que se mantuvo por mucho tiempo hasta el año 2014, 2012 por ahí, y después empezamos a subir un poco más y este año repetimos, ya tenemos 19 latinos que han debutado en la NPB este año, que es una marca maravillosa, y eso solo indica que el número de latinos que están jugando la NPB va a seguir creciendo. Lamentablemente el límite de extranjeros que permite la liga son solamente 4 extranjeros en el roster activo a un mismo tiempo, a un tiempo determinado. Esperemos, si ese límite se mantiene, pues no serán muchos más los latinos que puedan debutar cada año, pero si esa regla cambia y debería cambiar en el futuro, porque repetimos, son muchos los extranjeros que están llegando a la liga en este momento, si esa regla cambia, entonces ya veremos más latinos activos, más todavía en el futuro en la NPB. De manera que excelente noticia en términos de presencia latina, de éxito que están teniendo los latinos en la NPB. Repetimos, 34 latinos activos en este momento, esta temporada 2018.
18 en la NPB, eso es un nuevo récord, y también 19 latinos han debutado este año en la NPB. Es un nuevo récord también. Fantástico, felicidades a los latinos que, repetimos, nos siguen llenando de orgullo, siguen teniendo mucho éxito, siguen siendo protagonistas en la NPB, y eso hay que celebrarlo. Es algo que lamentablemente no tenemos mucha información al respecto en Latinoamérica, no hay muchos periodistas o medios que sigan a lo que hacen los jugadores latinos en el béisbol japonés, y ese es el objetivo principal de esta página, de este podcast, de todo el trabajo que hacemos en relación al béisbol japonés, es hablarles, hacerles llegar toda la información de lo que estos muchachos están haciendo en Japón, que tiene mucho valor. Están logrando récords importantes, están marcas importantes, éxitos importantes que están teniendo en la liga, y eso merece ser resaltado, merece ser informado y llevado a todo el público de Latinoamérica, porque hay que celebrarlo. Es un gran logro que no es nada fácil, es una liga bastante exigente. Hay muchos que piensan que es una liga de menor calidad, que lo mejor es las grandes ligas y que Japón no tiene nada que ver, pero nada, eso no podría ser más desacertado, digamos, no podría ser más falso. El nivel de competitividad de la NPB es muy alto, especialmente en el ámbito físico. Uno tiene que estar en una forma física muy, muy buena para poder tener éxito en la NPB. Y eso es mucho de los veteranos. Eso es algo que los veteranos de grandes ligas han empezado a aprender ahora. Por muchísimo tiempo, los veteranos de grandes ligas, cuando ya estaban en sus últimos 1 o 2 años de su carrera, se iban a Japón porque les pagaban bien y porque les daban el chance de mantenerse jugando y todavía ser titulares. Pero hoy día ya ese no es el caso. Hoy día los equipos japoneses contratan jugadores jóvenes, lo más jóvenes posible. Si contratan un veterano de grandes ligas, es un veterano que de pronto tenga 30, 32 años. Ya no contratan a los de 36 o 38 años. La única excepción que hemos visto en los últimos años fue el caso del brasileño Andrew Jones, que jugó 2 años con las Águilas de Rakuten y no le fue bastante bien. Conectó más de 20 jonrones en ambas temporadas, llegó a más de 90 empujadas en ambas temporadas, pero el promedio estuvo bastante bajo. El promedio estuvo como en 2.20 o 2.30, y él mismo mencionó que quedó decepcionado con eso. Él esperaba que iba a tener un mejor promedio ofensivo en Japón, y se dio cuenta que no es así. Se dio cuenta que el aspecto físico es muy importante en Japón, y él realmente no pudo mantener el ritmo que tenían sus compañeros de equipo en términos de entrenamiento, de trabajo, de preparación para los partidos. Por ser extranjero, pues recibió, y bueno, por ser Andrew Jones también recibió... se le dejó descansar más, y no se le obligó a hacer el mismo número de ejercicios que hacían sus compañeros. Pero él mismo se dio cuenta y lo comentó después, que caramba, él no podía ya competir a ese nivel porque la exigencia física era demasiada. De manera que, repetimos, es importantísimo lo que están haciendo los latinos en Japón. Es resaltable y destacable el éxito que están teniendo, y el hecho de que cada vez seamos más y de que nos esté yendo bien y estemos siendo titulares y formando parte importante de cada uno de esos equipos, es algo que no nos cansaremos de repetir, que hay que resaltar, y continuaremos haciendo este trabajo que estamos haciendo para resaltar todo lo que están haciendo ellos en Japón. Hablemos ahora del cubano Onelki García, que llegó a las 11 victorias esta temporada en la NPB, una temporada fantástica que está teniendo, su primera campaña en la liga. Es increíble lo que ha logrado. En este caso, lanzó el martes 31 de julio, permitió 2 carreras y 5 hits en 7 entradas, ganó su juego, quedó en 11-5, está su marca, y su efectividad ascendió un poquito, ascendió a 2.48, pero a pesar de eso se mantuvo líder de la categoría, de esa categoría en la Liga Central. Además estuvo colíder de triunfos también por varios días, hasta que ya hace 1 o 2 días atrás otro lanzador ganó un partido más y lo obligó a caer al segundo lugar en ambas categorías, en victorias y en efectividad. Pero repetimos, está además quinto en ponches. Es una gran temporada. Está entre los 5 primeros en victorias, en efectividad y en ponches. Una temporada fantástica la que está teniendo el cubano Onelki García con los Dragones de Chunichi. Lo mismo podemos decir del dominicano Christopher Mercedes, que sigue siendo historia con los Gigantes de Yomiuri. Recuerden, este es un muchacho que estuvo trabajando por 2 años quizás en el programa de desarrollo de jugadores
de los Gigantes de Yomiuri. Esto es básicamente en el equipo menor de los Gigantes de Yomiuri. Hace como un mes apenas, ni siquiera al principio de la temporada, hace como un mes lo promovieron, le dieron un contrato de Liga Mayor y lo enviaron a abrir un partido de inmediato y ganó su primera apertura. Luego ganó su segunda apertura, la tercera apertura lanzó 8 entradas y sin permitir carreras, pero se fue sin decisión porque el equipo terminó perdiendo. En esta ocasión fue un paso más allá y lanzó completo. Esto fue el jueves 2 de agosto contra las Estrellas de Dena. Lanzó completo, 9 entradas completas, permitió apenas un jonrón de 2 carreras y 2 sencillos más en 9 entradas completas. Una actuación fantástica y terminó ganando el partido. Tiene marca de 3-0 y una efectividad de 0.62 en 4 aperturas. Es increíble y recuerden, además se convirtió en el primer lanzador en la historia del equipo de Yomiuri, japonés o extranjero, en ganar su primera apertura después de haber sido promovido desde el programa de desarrollo de jugadores. Luego se convirtió en el primer lanzador en la historia del equipo, sea japonés o sea extranjero, en no permitir carreras en sus 2 primeras aperturas. No permitió carreras tampoco en su tercera apertura, aunque lamentablemente no pudo ganar. Y repetimos, ahora tiene marca de 3-0, lanzó su primer juego completo, 0.62 de efectividad. Es increíble el trabajo que ha estado, el éxito que ha tenido Christopher Mercedes desde que debutó en la NPB. Es un muchacho joven que tiene un futuro increíble en la liga, especialmente con este equipo que lo va a seguir utilizando siempre y cuando se mantenga lanzando de esa forma. De manera que increíble, estamos muy contentos, muy impresionados con el gran trabajo que ha estado haciendo Mercedes hasta ahora, y le deseamos por supuesto todo lo mejor y que se mantenga así, porque va a tener un récord muy bueno cuando se termine la temporada. Todavía quedan básicamente 2 meses de temporada y todavía tiene chance de hacer quizás hasta 8 aperturas más. Imagínense que llegue a 10 victorias o algo así, sería algo increíble para un muchacho que realmente acaba de debutar, sería histórico. De manera que estaremos muy pendientes de lo que continúe haciendo esta temporada Christopher Mercedes con los Gigantes de Yomiuri. Hablemos ahora del venezolano Osvaldo Arcia, que conectó 2 jonrones, uno ayer sábado y otro hoy domingo, para llegar a 11 esta temporada en la NPB. Una buena actuación para él esta temporada, y lo importante de esto es que con su llegada a los 10 jonrones ya son 10 los latinos que han conectado al menos 10 jonrones esta temporada. Estamos hablando de el dominicano Zoilo Almonte, el mexicano Jafet Amador, el venezolano Arcia, el dominicano Xavier Batista, el cubano Alfredo Espaine, el cubano Alex Guerrero, el venezolano José Celestino López, el dominicano Carlos Peguero, el puertorriqueño Neftalí Soto y el cubano Dayan Vicedo. Todos ellos son 10 latinos entonces, con 10 o más honrones esta temporada, y hay otros que podrían llegar a esa marca. El dominicano William Rosario, el venezolano Ernesto Mejía tienen chance de llegar a los 10 honrones también esta temporada. Estaríamos hablando, caramba, de 12 jugadores latinos con 10, al menos 10 honrones en una temporada. Eso es algo muy muy bueno. Todavía no llegamos, y esto lo hemos mencionado antes, todavía esto no iguala la época dorada de los honroneros latinos en la NPB, que fue básicamente entre la temporada 2001 y la temporada 2006. En esos años teníamos 4, 5, hasta 7 latinos con 20 o más honrones por temporada. Hubo temporadas en las que tuvimos 4 latinos con más de 30 honrones. Es decir, era una época en general para el béisbol japonés, una época de excelentes honroneros. El venezolano Alex Cabrera estaba en su mejor momento. Otros latinos también estaban conectando muchos honrones en esa época, de manera que todavía no igualamos a aquella época, lo que nosotros llamamos la época dorada de los honroneros latinos en Japón, pero sin duda es algo que hay que celebrar. Esto es muy bueno, son números excelentes. El hecho de que tengamos 10 jugadores con al menos 10 honrones y podamos llegar incluso a 12 en una misma temporada es algo muy bueno. Lamentablemente solo tenemos, de esos 10, solamente 2 de ellos están por encima de 20, pero esperemos que todavía quedan 2 meses de temporada, esos números podrían cambiar. Esperemos que lo puedan hacer mejor. De pronto que tengamos 4 peloteros con 20 jonrones o más sería ideal. Así que pues estaremos pendientes de lo que sigan haciendo los jonroneros latinos esta campaña.
Hablemos ahora del mal momento de las estrellas de DENA. Lamentablemente, el equipo que está dirigido por el manager venezolano Alex Ramírez no está en su mejor momento de la campaña. Acaba de caer al último lugar de la clasificación de la Liga Central. No está demasiado lejos de los puestos de postemporada, pero sin embargo, sin duda preocupa el hecho de que el equipo esté en último lugar. Y esta semana tuvo un récord pésimo. Jugó 6 partidos y perdió 5, nada más ganó 1. Y ese uno lo ganó de milagro, lo ganó valientemente viniendo de atrás cuando un partido que tenía ganado casi lo pierde y lo terminó ganando en extra innings. Pero realmente fue barrido en una serie de 3 juegos por los Gigantes de Yomiuri. Es decir, estos 6 juegos los disputó todos en casa y solamente ganó 1, perdió los otros 5. Más que todo lo que hemos notado es el picheo. El picheo le ha fallado terriblemente al equipo de ENA. Ya tiene 2-3 meses pasando muchísimo trabajo con sus lanzadores abridores y en general con sus relevistas y especialmente con su cerrador Yasuaki Yamazaki, que es un muchacho joven que tiene talento, que ha sido el cerrador del equipo ya por 4 años, que ha tenido números decentes en esos 4 años, pero que lamentablemente no es el cerrador de sangre fría que un equipo necesita para ganar cada vez que llega el noveno episodio. Este muchacho ya esta semana perdió la oportunidad de salvar un partido y afortunadamente el equipo terminó ganando ese juego. Estamos en el noveno inning del partido que sí ganó DENA esta semana. DENA estaba ganando 6-3 a los Carpas de Hiroshima. Yamazaki entró a lanzar, eso fue este viernes, y Yamazaki entró a lanzar y permitió 3 carreras. El partido quedó empatado después de 9 innings. Afortunadamente en el inning 10 o en el inning 11, si mal no recordamos, DENA logró hacer un rally y ganó el partido en extra innings. Pero si no hubiese sido por eso, el partido se hubiese perdido por culpa de Yamazaki. Y hoy domingo, la misma situación. El equipo estaba perdiendo 5-3 en el cierre del noveno episodio. Anotó 2 carreras de manera dramática para ganar el partido. Pero cuando llegamos a la apertura del 10º episodio, Yamazaki entró a lanzar, permitió otra vez una carrera, eso le dio la ventaja a Hiroshima y Hiroshima terminó ganando el partido. De manera que, y no queremos culpar solamente a Yamazaki, es decir, los lanzadores abridores, Shota Imanaga, Joe Whelan, el norteamericano, y Haruhiro Hamaguchi, que fueron los 3 mejores lanzadores que tuvo este equipo en la temporada pasada, que eran infalibles, que cada vez que lanzaban ganaban casi siempre todos sus partidos. Este año han estado terribles los 3, terribles, no han tenido buena actuación. De hecho, creemos que todos tienen récord perdedor en este momento. Realmente no han podido repetir el buen trabajo que hicieron el año pasado. Adicionalmente, al principio de temporada, que fue el mejor momento del equipo de las Estrellas de DENA, el manager Ramírez utilizó a varios lanzadores novatos a los que le fue muy bien, pero luego les dio descanso porque quería traer a los lanzadores veteranos que el año pasado le habían ganado tantos juegos, pero lamentablemente en este momento no han podido repetir esa actuación y estando en último lugar es un momento de tomar medidas drásticas y quizás de bajarlos a los 3, al equipo menor, para que se puedan recuperar allá y subir a esos novatos que tanto ayudaron a principio de temporada. Realmente por este camino el equipo no luce que tenga, no parece que tenga chance de llegar a la postemporada como lo hizo en los 2 años anteriores, de manera que es probable que veamos algunos cambios en los próximos días porque de verdad es una emergencia. El equipo necesita cambiar ese rumbo perdedor que tiene porque salvo en el primer mes de la temporada, abril y a principios de mayo, que el equipo estaba jugando muy bien, nunca más ha tenido el chance de ganar series, de barrer series ni nada por el estilo. Más bien está en una época en la que pierde varios partidos, más o menos se recupera, pero nunca se recupera ganando 3, 4, 5 partidos seguidos. Se recupera ganando 2 y después perdiendo 1 y ganando 2 otra vez y perdiendo otro más. Nunca llega una racha así de 3, 4, 5 juegos, 5 victorias consecutivas. Y eso preocupa porque, repetimos, el equipo, ya el tiempo se está acabando, estamos a principios de agosto, si no se apura, se va a quedar fuera de los puestos de postemporada y sería una lástima porque es un equipo que había estado luchando muy bien en los últimos 2 años. Recuerden, este equipo llegó a la Serie de Japón el año pasado y estuvo 2 outs de llegar al 7º juego y de pelear por el título, de manera que pues
le deseamos lo mejor, por supuesto, a Ramírez con sus muchachos, con su equipo, pero preocupa la situación en la que vemos al equipo en este momento porque de verdad necesita un cambio. Hablando de malas noticias, pues el mexicano Jafet Amador, que estuvo muy encendido, conectó 11 jonrones en el mes de julio, tuvo un mes sensacional y de hecho es candidato al jugador más valioso del mes, se volvió a lesionar, fue desactivado este viernes 3 de agosto con molestias en su costado derecho. Va a estar por lo menos 10 días de baja. Esperemos que no sea nada grave, que pueda recuperarse y que después de los 10 días lo vuelvan a subir, pero es una lástima porque Amador estuvo bateando como 333, algo así, con 11 jonrones y como 20 empujadas en el mes de julio, un mes fantástico para él, y venía en ascenso, pero lamentablemente esta lesión lo está molestando y lo tuvieron que desactivar, lo tuvieron que mover a la lista de lesionados. Y a otro que, hablando del equipo de Rakuten, donde juega Amador, el dominicano Carlos Peguero, lo sentaron el sábado y ya no ha jugado, ha estado en la banca en los últimos dos partidos, el viernes se fue de 4-0 con 4 ponches, lamentablemente está en un mal momento, un slump, esperemos que se recupere pronto también porque es otro jugador que aporta mucho al éxito de las Águilas de Rakuten, pero repetimos, ha estado en la banca en los últimos dos partidos y no sabemos si lo van a bajar o no, pero esperemos que se mantenga ahí y que se pueda recuperar. Hablemos de los abridores latinos. Esta semana tuvimos dos de ellos que ya mencionamos. El cubano Nelky García lanzó el martes 31 de julio, 7 entradas completas, 2 carreras permitidas, 5 hits, 5 ponches, 3 boletos. Ganó el partido, dejó su récord en 11-5 y su efectividad en 2.48. Además, al bate se fue de 3-1 con un sencillo y una carrera anotada. Una gran apertura para García, que repetimos, está teniendo una temporada excelente, un debut excelente este año en la NPB con su equipo Dragones de Chunichi. Hablemos también del dominicano Christopher Mercedes, que fue el abridor del partido del jueves 2 de agosto contra las Estrellas de Dena. Repetimos, lanzó completo, fue su primer juego completo en la NPB, 9 entradas lanzadas, 2 carreras permitidas, 3 hits, 4 ponches, un boleto, dejó su récord en 3-0 y subió su efectividad a 0.62, no había permitido carreras en las 3 aperturas anteriores, esta es la primera vez que permite carreras, pero repetimos, fue solamente un jonrón de 2 carreras en 9 entradas completas, un jonrón y 2 sencillos, eso fue todo lo que permitió Mercedes en el juego, fue una gran actuación para él, que repetimos, este muchacho está haciendo historia en este momento en la NPB. Hablemos una curiosidad que queríamos mencionar esta semana, que vimos algo muy interesante, y esto es una de las cosas, este es uno de los grandes atractivos del béisbol japonés comparado con el béisbol de grandes ligas. En el béisbol japonés todavía se ven cosas que en las grandes ligas hace tiempo que no se ven o que nunca se habían visto. En este caso vimos una jugada muy interesante esta semana y ese video lo compartimos. Creo que vemos que fue una carrera empujada de uno de los latinos, no recordamos quién, con un elevado de sacrificio, pero el cuento fue que vimos a un equipo anotar 2 carreras con un solo elevado de sacrificio. La pelota fue al jardinero izquierdo, el jardinero izquierdo tomó la pelota, atrapó la pelota cayéndose al piso. Él sabía que no tenía chance de hacer out al corredor que iba a la goma, de manera que se tomó su tiempo en pararse y lanzar la pelota segunda, y cuando se tomó todo ese tiempo en pararse del piso y lanzar la pelota segunda, el corredor que había un corredor en segunda y que pisó la base y comenzó a correr a tercera cuando el jardinero atrapó la bola. Y como se tardó tanto tiempo y no estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo, el coach de tercera envió al corredor a la goma también para que anotara, y anotó con toda facilidad. Ellos trataron de sacarlo out a último momento, pero no tuvieron chance alguno. Realmente fue un despiste del jardinero izquierdo que no estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, repetimos, esta es una de las cosas que en Japón se ven que casi ya no se ven en las grandes ligas, porque los corredores suelen ser más rápidos, más ágiles, más agresivos corriendo las bases. Es una liga de pelota pequeña y repetimos, los corredores están muy pendientes de todo lo que está ocurriendo, y cuando ven un fallo de este tipo se ven situaciones como esta. Estamos hablando de 2 carreras empujadas bueno, no 2 carreras empujadas, pero 2 carreras anotadas
con un solo elevado de sacrificio, algo muy importante. De hecho, hemos visto también en otros partidos en Japón recientemente a un equipo anotar 2 carreras con un solo wild pitch, es decir, con un lanzamiento salvaje, uno solo, la pelota se fue muy atrás, el receptor se tardó mucho en ir a recogerla y 2 corredores entraron, anotaron carreras en una misma jugada. Eso es algo bien impresionante, hay que tener corredores bastante rápidos para poder lograr eso y estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Y repetimos, este es el gran atractivo de la liga japonesa, que hay cosas, se ven jugadas de este tipo que en las grandes ligas ya hace tiempo que no se ven o que incluso nunca se han visto. Hablemos finalmente del fenómeno Shohei Ohtani, que tuvo un partido excepcional este viernes 3 de agosto en Cleveland. Se fue de 5-4 con 2 honrones, 2 sencillos, 3 carreras anotadas y 3 carreras empujadas. Son los primeros 2 honrones que conecta en la carretera, porque todos sus honrones anteriores habían llegado en casa. También es primer partido de 4 imparables que tiene en su carrera en la NPB. Es su primer partido en las grandes ligas, perdón, con 2 honrones en un mismo partido. No lo había logrado antes. Eso le permitió subir su promedio a 2.72 al final de esa jornada y ya suma 11 honrones y 28 carreras empujadas esta temporada. Y además, recuerden, tiene todavía récord de 4-1 y una efectividad de 3.20, algo así. No recordamos cuál es la efectividad, pero obviamente tiene ya tiempo sin lanzar por la lesión que tiene. Pero hablando de eso, él mismo mencionó que ya está listo el médico ya le dio el visto bueno para empezar a lanzar otra vez. Ha estado trabajando poco a poco, estirando su brazo, lanzando la pelota. Él mismo comentó en la entrevista posterior al partido del viernes que ya está a punto de empezar las sesiones de bullpen otra vez. Y si todo sale bien, después de eso podrá empezar a lanzar, podrá abrir un partido otra vez. De manera que no sería extraño que a mediados o a finales de agosto ya lo veamos otra vez sobre el montículo, abriendo partidos para los Angelinos de Los Ángeles, y esperemos que se mantenga sano y que pueda terminar la temporada con buen pie haciendo las 2 cosas que vino a hacer en Grandes Ligas, batear y lanzar al mismo tiempo. Le deseamos todo lo mejor a Shohei Ohtani. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 30 de julio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de que los jonrones también están aumentando en la NPB. Estábamos analizando el problema que se ha mencionado mucho en los últimos años, especialmente este año, que el número de jonrones que se ven en grandes ligas ha aumentado exageradamente. Son demasiados. Nunca antes se habían visto tantos jonrones en la NPB. Un fanático nos había preguntado que si ese mismo problema estaba ocurriendo en Japón. En principio dijimos que no, porque no habíamos visto nada, no habíamos leído nada o notado nada en la prensa japonesa hablando al respecto, pero en las últimas semanas se ha hecho evidente que ese problema también existe en Japón. Se están bateando más honrones que antes, al menos que en los últimos años, de manera que es un problema que sin duda existe. Mencionamos en ese artículo que las grandes ligas contrataron a un panel de expertos, 10 expertos que incluían especialistas, investigadores de béisbol, físicos, matemáticos, etcétera, que hicieron un análisis, un estudio científico de lo que estaba ocurriendo, y ellos llegaron a la conclusión de que la pelota, de que primero sí se están conectando más honrones que antes, y llegaron a la conclusión de que la razón del aumento de honrones es una reducción en la resistencia que encuentra la pelota cuando está volando en el aire. Ahora, el problema es que no lograron determinar por qué esa resistencia ha disminuido, pero llegaron a la conclusión científicamente de que es la resistencia. La pelota está encontrando menos resistencia cuando está volando y puede que tenga que ver quizás con el material con están haciendo la pelota en este momento. No sabemos realmente cuál es el problema, pero es algo que existe y que parece que también está afectando el béisbol en Japón. Toda esa información la tenemos en ese artículo, los invitamos a que lo lean, está en nuestra columna, en nuestra página baseballjaponés.com. El martes 31 de julio fue el día que el cubano Nelky García ganó su partido número 11 de la temporada. Ese mismo día el venezolano Ernesto Mejía conectó su 8º jonrón del año y el venezolano Osvaldo Arcia conectó un doble de 3 carreras
en su partido. El miércoles 1 de agosto la noticia del día fue el jonrón número 17 del dominicano Xavier Batista, quien también empujó 2 carreras en ese partido, y el cubano Alfredo Despaine, que llegó a su jonrón número 22 de la temporada esa misma jornada. El jueves 2 de agosto fue el día del triunfo del dominicano Christopher Mercedes, que repetimos, ganó su tercer juego de la temporada. Además lanzó su primer juego completo en su carrera en la NPB. Y el dominicano Alejandro Mejía, que fue promovido por los Carpas de Hiroshima, conectó su primer jonrón en la máxima categoría de la NPB ese día. El viernes 3 de agosto, el dominicano Alejandro Mejía conectó su segundo jonrón por segundo día consecutivo, se fue para la calle. El cubano Dayan Viciado empujó 2 carreras y el también cubano Alfredo Despaine empujó una carrera ese mismo día. Ayer sábado 4 de agosto, el venezolano Osvaldo Arcia conectó su jonrón número 10. El dominicano William Rosario empujó 2 carreras y el cubano Dayan Viciado empujó 1. Hoy domingo 5 de agosto el venezolano Osvaldo Arcia se volvió a ir para la calle, llegó a los 11 jonrones esta temporada, y el venezolano José Celestino López, el puertorriqueño Neftalí Soto, el dominicano Xavier Batista empujaron todos 1 carrera en sus respectivos partidos, y el dominicano Rafael Dolis cosechó su salvado número 22 de esta temporada, se mantiene segundo en esa categoría en la Liga Central. De manera que fantástica, fue una semana bastante productiva, de mucho éxito, especialmente para los lanzadores abridores latinos esta semana en la NPB. Pasemos entonces a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablarles de la historia de los jugadores venezolanos en la NPB, y esto lo hacemos en respuesta a la pregunta de uno de nuestros seguidores, Jorge Jagobian, vía Twitter, quien nos dice, sería bueno un podcast con la historia cronológica de los venezolanos que han pasado por el béisbol japonés, resaltando sus números, logros, etc. Pues muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Con mucho gusto pues te comentamos la historia cronológica de los venezolanos que han pasado por la NPB. El primero de ellos, el pionero, fue Robert Marcano en el año 1975, cuando se unió a las filas de los Bravos de Hankyu, que es el equipo que hoy se conoce como Búfalos de Orix, que es el equipo para el que jugó Ichiro Suzuki y otras grandes estrellas del béisbol japonés. Robert Marcano, repetimos, llegó en 1975 y tuvo un impacto inmediato con el equipo de Hankyu. En sus 3 primeras temporadas ganó no solo el título de liga, sino también la Serie de Japón, que es el equivalente a la Serie Mundial de las grandes ligas en Japón. Repetimos, quedó campeón 3 veces en los 3 primeros años, quedó campeón de liga en su 4º año, aunque en esa ocasión el equipo no pudo ganar la Serie de Japón, y disputó 11 temporadas completas en Japón, 8 con los Bravos de Hankyu y 3 con los Golondrinas de Yakult. Al momento de su retirada fue uno de los extranjeros más longevos en la historia de la NPB, y además después de eso se mantuvo trabajando en Japón como scout y como traductor de los Gigantes de Yomiuri. Repetimos, ganó 3 series de Japón, 4 títulos de liga, ganó 4 guantes de diamante, en ese momento se llamaban guantes de diamante, hoy se conocen como guantes de oro. Por su excelencia defensiva fue líder de empujadas de la Liga del Pacífico con 94 en la temporada 1978, fue electo 4 veces al equipo ideal y participó 5 veces en la Serie de las Estrellas. Fue por mucho tiempo el venezolano más importante en haber pasado por el béisbol japonés, y también por mucho tiempo fue el único venezolano en haber pasado por el béisbol japonés. Jorge, si quieres ver la lista completa, la tenemos disponible en nuestra página baseballjaponés.com. Después de Marcano, el siguiente venezolano en llegar a las grandes a la NPB, a la liga japonesa, fue Luis Mercedes Sánchez en 1986, es decir, 11 años después de la llegada de Marcano. Y después de Sánchez, el siguiente venezolano fue Johnny Paredes en 1992, estamos hablando de 6 años después. En esos primeros años realmente fueron muy pocos los venezolanos. En 1997 llegó Pedro Castellano, en 1998 llegaron 3, Giovanni Carrara, Edwin Hurtado y José Malavé. En 1999 llegaron Eddie Díaz, a quien le fue bien, jugó 4 temporadas y tuvo muy buenos números. Robert Pérez, que si no nos equivocamos es el mismo Robert Pérez el Robert Pérez legendario de los Cardenales de Lara. Y Roberto Petagine,
quien llegó también a la liga en 1999. De manera que después del gran trabajo que hizo Marcano en esas 11 temporadas que pasó en Japón, en 1999 Petagine se convirtió en el segundo gran venezolano en pasar por la NPB. Él ganó en esa primera temporada el título de jonrones con 44, el título de jonrones en la Liga Central, que además fue una carrera muy emocionante porque derrotó nada más y nada menos que a Hideki Matsui, el quien después se convirtió en una estrella con los, era en ese momento una estrella de los Gigantes de Yomiuri, después se convirtió en una estrella con los Yankees de Nueva York en las grandes ligas. Pero en ese momento estaban hasta los últimos días de la temporada compitiendo el uno con el otro. Petagine terminó ganando el título con 44 jonrones, Hideki Matsui terminó con 42, pero una escena muy famosa de esa temporada, y es un video que lo hemos compartido antes en Twitter y en Facebook, se ve a un lanzador, a Koji Uehara, de hecho, el famoso Koji Uehara, que también lanzó en las grandes ligas con Boston, recibiendo la orden de su manager de no lanzarle strikes a Roberto Petagine con la intención de detenerlo, de impedir que conectara jonrones para que así no superara a Hideki Matsui en la competencia que ambos tenían. Y se veía en el montículo a Koji Uehara llorando porque él quería lanzarle strike y tratar de ponchar a Roberto Petagine, pero el manager le ordenó que no lo hiciera, que le diera 4 bolas intencionales o que no le lanzara strikes para que él no pudiera conectar jonrones. De manera que un impacto tremendo tuvo Petagine, que además tuvo 6 temporadas sensacionales en Japón. En su tercer año, en el año 2001, se convirtió en el primer latino en ganar un premio al jugador más valioso de la temporada regular, y lo ganó ese año. El equipo de Yakult quedó campeón tanto de la Liga Central como de la Serie de Japón. Además, Petagine ganó el título de jonrones otra vez con 39, si mal no recordamos. También ganó el título de carreras empujadas con 125, si mal no recordamos. De manera que tuvo una doble corona esa temporada. Tuvo el premio al jugador más valioso, se convirtió en el primer latino en ganarlo, y además fue campeón de la Serie de Japón y campeón de Liga. Una temporada sensacional. En sus primeros 6 años, Roberto Petagine conectó 222 o 223 jonrones, perdón, y él después de muchos años después terminó regresando a Japón en la temporada 2010. Jugó como media temporada con los Halcones de SoftBank, terminó conectando 10 jonrones más, si mal no recordamos, de manera que terminó su carrera con 233 jonrones. Y algo importantísimo, cuando en 2003 Hideki Matsui decidió irse a las grandes ligas y firmar con los con los Yankees de Nueva York, los Gigantes de Yomiuri, que habían perdido su mejor cuarto bate, contrataron a Roberto Petagine para que se cambiara de las Golondrinas de Yakult a los Gigantes de Yomiuri y reemplazara a Matsui en la alineación del equipo. En ese momento, según las historias que hemos escuchado, Petagine se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia de la NPB. Su salario anual era de 720 millones de yenes. Es un salario que no se le ha pagado a nadie, incluso hoy. Nunca nadie ha recibido un salario tan alto. Es curioso porque los medios japoneses nunca mencionan ese hecho. Ellos siempre, cuando hablan de los salarios más altos de la historia de la NPB, se refieren solamente a los jugadores japoneses. Ellos nunca hablan de los jugadores extranjeros. Y se menciona a Kazuhiro Sasaki, el gran cerrador japonés que jugó con los con los Marineros de Seattle. En su momento, él es el que siempre se menciona como el mejor pagado de la historia, y su salario en esa ocasión fueron 650 millones de yenes por temporada, que es algo así como 6,5 millones de dólares. De manera que con Petagine ganando 720 millones, esos son 7,2 millones de dólares, fue en su momento el jugador mejor pagado de la historia de la NPB, tanto japonés como extranjero. Lamentablemente él no le fue bien, él tuvo buenos números, pero se lesionó, y después de que terminó su contrato de 2 años, el equipo de Yomiuri lo dejó en libertad y no lo quiso contratar más, y esa es la razón por la cual estuvo tantos años ausentes de Japón hasta que regresó en la temporada 2010. Pero tuvo un impacto tremendo Petagine. Luego, en la temporada... en el año 2000, Rafael Betancourt y Juan Carlos Pulido llegaron, pero Pulido se mantuvo 2 temporadas, Betancourt nada más duró una. En 2001 solamente llegaron 2, pero son los 2 jugadores más importantes de la historia de Venezuela en Japón, Alex Cabrera y Alex Ramírez. Cabrera tuvo un impacto inmediato increíble. Cabrera conectó algo así como
30 jonrones en sus primeros 49 juegos. Fue una cosa impresionante. Iba camino a romper el récord de jonrones, pero ya en la parte final de la temporada pues no recibió tantos lanzamientos buenos para conectar. Terminó el año con 49 jonrones, con una cifra increíble para un novato, no un novato, pero para un jugador que juega, que debuta en la NPB. Cabrera además conectó 154 jonrones en sus 3 primeras temporadas en Japón. Estamos hablando de más de 50 jonrones por temporada. Fue un impacto impresionante el que tuvo Cabrera en ese momento en Japón. Además, recuerden, en el año 2002 igualó en el que en ese momento era el récord de más jonrones en una temporada con 55. Ese año ganó el premio al jugador más valioso de la temporada regular. Fue electo al equipo ideal, fue la Serie de las Estrellas, etcétera, etcétera. Es decir, tuvo un éxito tremendo Cabrera en ese momento. En su cuarta temporada, en el año 2004, lamentablemente se lesionó la muñeca y se perdió los 3 primeros meses de la temporada. Sin embargo, desde que regresó, en los últimos 3 meses conectó 25 jonrones, es decir, hubiese podido conectar 50 otra vez si hubiese jugado la temporada completa. Su equipo ganó el título de liga y además ganó la serie de Japón, además con aquel partido espectacular, el tercer partido de la serie en el que Cabrera conectó 2 jonrones y empujó 6 carreras para darle el triunfo a su equipo. De manera que, repetimos, un impacto increíble que tuvo Cabrera, aunque lamentablemente a partir del quinto año ya las cosas no le fueron bien, no le fueron igual de bien, sus números empezaron a descender, ya lo máximo que conectó fue 31 jonrones en una temporada, ya después nunca más llegó a 40 o algo así. En 2006 ganó un título de carreras empujadas, pero fue con 100 carreras nada más y además fue un título compartido con otro jugador de la liga. Es decir, ya se lesionó también en varias ocasiones. Ya a partir en sus últimos años, Cabrera, de las 7 últimas temporadas que disputó en Japón, realmente 4 nada más fueron temporadas completas. Las otras 3 fueron temporadas en las que casi se perdió casi todo el año porque ya pues las lesiones no lo dejaban jugar bien. Y hablando de Alex Ramírez, bueno, Alex Ramírez es sin duda alguna, por muchísima ventaja, el venezolano más destacado y el latino más destacado en la historia de la NPB. Ramírez ganó 4 títulos de carreras empujadas, 2 títulos de jonrones, 1 título de bateo. Es el único extranjero a la fecha de hoy que ha ganado el premio al jugador más valioso de la temporada regular en más de una ocasión. Ramírez lo ganó en 2008 y en 2009. Ha debido ganarlo también en 2010, pero no se lo dieron porque su equipo terminó en tercer lugar en la clasificación. Y repetimos, tiene todos los títulos individuales, tiene unos récords increíbles. Ramírez es el único jugador en la historia japonés o extranjero, en la historia de la NPB, con 8 temporadas consecutivas con 100 o más carreras empujadas. Tiene la octava racha más larga de juegos consecutivos, disputados de manera consecutiva en la NPB con 985. Es el único extranjero y el único latino que ha llegado a los 2000 hits en su carrera en la NPB y por lo tanto fue invitado y ya es miembro del llamado Meikyu Kai, el club de los jugadores extraordinarios, que es una asociación, es como una especie de salón de la fama paralelo en el que entran solamente los jugadores que tienen 2000 o más hits, 200 o más victorias o 250 o más juegos salvados en su carrera en la NPB, y además es un club al que solamente se entra por invitación. Los miembros actuales tienen que invitar al jugador a que entre al club y pues Ramírez recibió su invitación y forma parte ahora de esa organización, y sin duda alguna va a ser el primer latino en ser electo al Salón de la Fama del béisbol japonés. Eso es un tiro al piso, ahí no hay duda alguna, con todos los números, la popularidad, los récords que tiene. Ramírez va a ser electo, ya de hecho a finales de este año va a ser su primer año de elegibilidad. No sabemos si lo van a elegir en la primera boleta o no, eso en Japón es bastante difícil. No, incluso los jugadores más destacados de la historia del béisbol japonés no han entrado al Salón de la Fama del béisbol japonés en el primer año de elegibilidad. Ellos tienen que esperar 2 o 3 años hasta que finalmente les den los votos necesarios. Pero Ramírez tarde o temprano va a entrar, de eso no cabe duda. Tiene todos los números, tiene el carisma, la popularidad, todo lo necesario, el respeto de sus jugadores, manager, etcétera. Tiene todo lo necesario para ser electo al Salón de la Fama del béisbol japonés, y no solo eso, sino que después de retirarse como jugador, 13 temporadas disputó en Japón, ahora se ha convertido en manager, se convirtió en el primer manager latino en la historia del béisbol japonés. En sus 2 primeras temporadas ha llevado al equipo de las Estrellas de Adena
a la postemporada. El año pasado lo llevó a la Serie de Japón y estuvo a punto de llegar al séptimo juego. Realmente el trabajo que ha hecho Ramírez ha sido increíble y repetimos, eso es un tiro al piso a ser sin duda alguna el, primer latino y el primer venezolano en ser electo al Salón de la Fama del béisbol japonés. Después de Cabrera y Ramírez han llegado varios jugadores venezolanos que han tenido distintos niveles de éxito en la NPB. Darwin Cubillán llegó en 2005, Jeremy González y Luis González llegaron en 2007, Aaron Valdiris llegó en 2008, Edgardo Alfonso estuvo en 2009 solamente una temporada, Luis Jiménez estuvo en 2009 también o llegó en 2009, en 2010 fueron Francisco Caraballo, José Castillo y Levi Romero, en 2011 Rómulo Sánchez y Angel Bersoto, en 2012 Enrique González, Wilfredo Ledesma, Reinel Pinto, Oscar Salazar y Robert Zárate. En 2013 Edison Barrios, José Celestino López, que es el otro gran pelotero venezolano que ha jugado en Japón, que todavía está activo. Miguel Sokolovich. Ernesto Mejía llegó en 2014, recuerden, ganó el título de jonrones en su primera temporada. A pesar de haber llegado tarde, se reincorporó el 15, o sea, se incorporó al equipo el 15 de mayo y aún así ganó el título de jonrones. Guillermo Moscoso llegó ese año también. En 2015 fueron Víctor Gárate y Jesús Guzmán. En 2016 Felipe Paulino y Robert Suárez. En 2017 Elvis Araujo, Edwin Escobar, Carlos Rivero y Jorge Rondón. Y en 2018 Osvaldo Arcia, Leonel Campos y Diego Moreno. Son 46 hasta ahora los venezolanos que han pasado por la máxima categoría de la NPB. Si nos pides que, Jorge, que hagamos una lista de quiénes han sido los mejores, nosotros pondríamos primero a Ramírez sin duda alguna, Alex Ramírez como el más destacado, no solo venezolano, sino latino, el latino más destacado de toda la historia del béisbol japonés. En segundo lugar está difícil. Pondríamos a Alex Cabrera por el impacto, no tanto por los números, porque repetimos, por ejemplo, Roberto Petagine tiene más títulos individuales que Cabrera y Robert Marcano también. Pero Cabrera, repetimos, por el impacto que tuvo en su llegada, fue algo tan impactante, tan impresionante, 154 jonrones en sus 3 primeras campañas en Japón y además empató el título de jonrones en una temporada, ganó el premio al jugador más valioso, es decir, fue un impacto increíble el que tuvo en Japón, pero al mismo tiempo hay que equilibrar las cosas. Ese título de jonrones que ganó en 2002 Cabrera fue el único que tuvo, a pesar de que tuvo varias temporadas, 3 temporadas con 50 o más jonrones. Con un poco más de suerte Cabrera hubiese podido ganar fácilmente 3 o 4 títulos de jonrones, pero solamente terminó ganando uno, solamente terminó ganando un título de carreras empujadas y salvo eso pues y un título de jugador más valioso. Eso fue básicamente los 3 títulos que ganó Cabrera en Japón, mientras que Ramírez, repetimos, tuvo 4 de carreras empujadas, 2 de jonrones, 1 de promedio, 2 títulos de jugador más valioso. Petagine tuvo 2 títulos de jonrones, un título de carreras empujadas, es decir, un título del jugador más valioso. Fueron más premios que los que tuvo Cabrera, pero repetimos, el impacto de Cabrera fue mayor. A Petagine lo colocamos en el tercer lugar porque tuvo temporadas excelentes, premios excelentes, tuvo buenos premios. Fue el primer latino en ganar el premio al jugador más valioso. Y repetimos también el hecho de que en su momento fue el jugador mejor pagado y que todavía es el jugador mejor pagado en la historia de la NPB. A Robert Marcano lo ponemos cuarto por su longevidad, por la importancia que tuvo, por los 4 guantes de oro, los 3 títulos de la Serie de Japón que ganó, los 4 títulos de liga que ganó, y fue un jugador muy importante que marcó una época, digamos, con su equipo. Quinto podríamos a José Celestino López, que ha tenido realmente una carrera extraordinaria en Japón, tiene ya su 6º año en Japón, tiene 3 guantes de oro, tiene un título de carreras empujadas, ha sido sin duda alguna el latino más destacado en las últimas 3 temporadas, en 2015, 2016, 2017. Este año probablemente ya no sea el latino más destacado porque se perdió 2 meses por lesión, pero sigue haciendo un trabajo extraordinario. Y en el 6º lugar colocaríamos a Ernesto Mejía, por su impacto. Las 3 primeras temporadas de Mejía fueron muy buenas. La temporada pasada no fue la mejor. Esta temporada apenas ha jugado porque pues el manager no lo ha puesto a jugar
pero todavía tiene tiempo para recuperarse y mejorar su carrera en el futuro. Sin embargo, en este momento lo colocaríamos en el sexto lugar. Tendríamos que darle una mención honorífica a Aaron Valdiris, que pasó 8 temporadas. En este momento Valdiris es el quinto venezolano con más temporadas disputadas en Japón, con 8. Fue un jugador que no destacó demasiado en sus números, pero era un excelente tercera base defensivo y un jugador que conectaba batazos importantes en los momentos importantes y que ayudaba mucho con su ofensiva a sus equipos. Esperemos que esto ya te haya respondido tu pregunta, Jorge. Cualquier cosa, pues siempre nos puedes escribir a través de las redes sociales para preguntarnos cualquier otra duda que tengas al respecto. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas bien interesantes y comentarios interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Luis Vargas vía Twitter, quien nos dice: el premio del novato del año lo ha ganado sobradamente. Esto es un comentario en relación a Shohei Ohtani. Caramba, Luis, de eso tenemos dudas. No creemos que lo vaya a ganar porque los números que tiene son fantásticos. Es decir, él ha probado que él puede lanzar como abridor y puede batear bien a nivel de grandes ligas, pero como tuvo casi 2 meses, bueno, no casi 2 meses, pero más o menos un mes fuera de acción y además no ha podido lanzar otra vez, etcétera. Creemos que le van a dar el premio al novato del año a otros jugadores que se han jugado toda la temporada completa y a los que les ha ido muy bien, ha conectado muchos honrones, etcétera. No creemos que le vayan a dar el premio a Shohei Ohtani en esta ocasión. Es decir, lo que ha hecho es increíble y merecería un premio, pero por el simple hecho de que estuvo fuera de acción por un tiempo y de que todavía no ha podido volver a lanzar, etcétera, no creemos que le vayan a dar el premio al novato del año a él. El otro comentario de Luis Vargas dice: Shohei Ohtani se había marcado 2 objetivos en su debut en las mayores, 10 honrones y 10 victorias. La primera meta ya la ha superado con holgura y elegancia. Felicidades. Pues eso es muy cierto. No sabemos si va a tener el chance de llegar a las 10 victorias, pero sin duda por lo menos alcanzó una meta. Y es algo que habíamos mencionado, que habíamos pronosticado nosotros mismos en una de nuestras columnas. Habíamos dicho que nos parecía que a Shohei Ohtani le iba a ir mejor como bateador que como lanzador en su primera temporada en las grandes ligas, y así ha sido hasta ahora. Will Focus vía Twitter nos dice: ¿algún otro lanzador con esos números al bate en su primer año en las grandes ligas? Estamos hablando de Shohei Ohtani. Caramba, probablemente no, Will, pero tienes que tomar en cuenta que habría que revisar los números de los años 20 y 30, de esa época en la que los lanzadores de los equipos bateaban siempre, no existía el bateador designado, y muchos buenos lanzadores eran buenos bateadores también. No bateaban todos los días, solamente bateaban cada vez que les tocaba lanzar, pero eran jugadores que podían llegar a las 10 victorias y a los 10 honrones en una misma temporada. Babe Ruth lo hizo, por ejemplo, y es probable que otros lanzadores lo hayan hecho también, pero repetimos, es decir, es probable que los números de Ohtani sean mejores, pero hay que revisar esas cifras y no las tenemos a la mano, así que no sabríamos confirmar con toda seguridad. Igor vía Twitter nos dice: otra derrota para los Búfalos de Orix y van 12 en los últimos 13 juegos. Quedan escasas posibilidades de postemporada. Otra temporada tirada después de la gran ilusión de hace unas semanas. Pues realmente compartimos tu dolor, Igor. Sabemos lo difícil que ha sido la temporada para los Búfalos de Orix. Aunque, caramba, todavía queda tiempo y uno nunca sabe. Podrían recuperarse y poder al menos llegar a la postemporada. Luego Igor nos dice: entusiasmante inicio del torneo Koshien Centenario. Este año, se nos había olvidado mencionarlo, este año es la edición número 100 del torneo Koshien, cosa que es fantástica. Es ese torneo colegial que es tan popular y tan importante en Japón. Nos cuenta Igor: desde un helicóptero cae la bandera del periódico Asahi, fundador del torneo, con la pelota del partido que lanza la leyenda Hideki Matsui. Es decir, el primer pitcher del partido lo hizo Hideki Matsui. Gran preocupación por el calor sofocante, es una amenaza bien real. Pues no le habíamos prestado atención a eso, pero gracias por el comentario, Igor. Qué bueno que la edición número 100 del torneo Koshien pues esté celebrando por todo lo alto y que las estrellas estén presentes para apoyarlo. Hideki Matsui pasó por ahí, Ichiro Suzuki, Daisuke Matsusaka, todos los grandes jugadores japoneses han pasado por el torneo Koshien, incluyendo Sadaharu y Shigeo Nagashima. De manera que, pues fantástico, esperemos que la edición número 100 del torneo esté muy bien. Arturo Marcano vía Twitter nos dice: y vamos a recomendar otros podcasts, La Lata de Maíz, Talk Baseball, Mercadeo Deportivo y Béisbol Japonés, todos excelentes.
Muchísimas gracias, Arturo, por recomendar, como siempre, nuestro trabajo, nuestro programa. Joseph Ñambre, vía Twitter, dice: Omar Vizquel y el recordado Robert Marcano, pionero de los criollos en la NPB, fueron electos al Salón de la Fama de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Muchísimas gracias, Joseph, por el comentario. Gran artículo que escribiste en relación a la exaltación de esos dos peloteros. De manera que, pues, felicidades a ambos. Qué bueno que se está recordando el trabajo de Robert Marcano, especialmente en la Liga Nacional. Es Diani Puentes vía Twitter, dice: dime algo de Ariel Elmiro Miranda con SoftBank. Ariel Miranda firmó con SoftBank ya hace como un mes o algo así. No lo hemos visto. Por lo que hemos visto, no le ha ido muy bien en el equipo menor de los Halcones de SoftBank. Antes de que lo suban y lo promuevan al primer equipo, pues probablemente tiene que hacer un mejor trabajo con el equipo menor. No sabemos si hay alguna lesión o algo que lo esté molestando en la liga menor, pero estaremos pendientes, y si debuta, pues sin duda alguna lo estaremos anunciando su debut en la máxima categoría de la NPB. Jorge Pérez vía Facebook dice: qué buenos son los peloteros que se forman en Cuba y logran triunfar en todo el mundo del béisbol. Pues gracias por el comentario, Jorge. Sin duda alguna el béisbol cubano tiene mucha calidad. Salvador Anaya Corrales vía Facebook dice: ¿cómo sigue Otosaka? Este es Tomo Otosaka, el jugador japonés que jugó con los Yaquis de Ciudad Obregón en el invierno pasado en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues Otosaka sigue con el equipo mayor de las Estrellas de ENA. Lamentablemente no hay puesto para él para que sea titular. El equipo tiene otros jardineros de mejor calidad para que sean titulares, pero al menos mantienen a Otosaka en la banca y siempre disponible para tomar turnos importantes en los partidos del equipo. Luego Salvador nos dice: esperemos que venga Yaquis de nuevo y haga un gran papel para que las grandes ligas se fijen en él. Esperemos que vuelva a México. Si le dan la oportunidad, pues seguro. Pero no es que el equipo de DENA no lo tenga en cuenta. Lo que pasa es que lamentablemente en este momento no le está yendo bien. Está bateando 1.67 o algo así. No han podido batear de la misma manera que bateó en México. Pero en lo que se recupere y comience a batear bien, sin duda alguna el equipo lo va a utilizar más. No es que el equipo no lo quiera o no lo tenga en cuenta. Es que en este momento no tiene cupo para él. Luis Vargas, otra vez, en esta ocasión, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos dice: verdaderamente apasiona y engancha el béisbol japonés. Siempre hay algo que aprender. En esta ocasión planteo dos interrogantes: el mercado de fichajes, cuándo se realiza, y el valor de los prospectos de las granjas para canjear valores cotizados. Asimismo, se utiliza el dinero para la cuota de firmas internacionales como en las grandes ligas, con un cubano de años por el que se ha pagado $600,000. Las granjas, además de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, existen granjas en territorios más cercanos como Corea del Sur o países limítrofes. Gracias por tu comentario, Luis. Vamos un paso a la vez. El mercado de fichajes se realiza normalmente en la temporada muerta, digamos, entre noviembre y finales de enero. Es el momento en que más se fichan jugadores extranjeros y jugadores japoneses también, aunque te decimos que el mercado de fichajes en la NPB suele ser muy modesto en comparación con las grandes ligas. Es decir, los equipos que contratan jugadores por lo general mantienen esos jugadores en su nómina hasta que se retiren o hasta que ellos decidan cambiar de equipo cuando se conviertan en agentes libres. Realmente esa agresividad con cambios que se ven en las grandes ligas, eso no existe en Japón. Los equipos japoneses, tal cual como las compañías japonesas, creen mucho en que cuando un jugador llega o cuando una persona entra en una compañía, entra de por vida. De manera que los cambios sí se dan, por supuesto, pero son muy pocos en comparación a lo que se ve en las grandes ligas. Es muy raro que los equipos decidan cambiar jugadores de un lado a otro, y cuando lo hacen nunca cambian a sus estrellas. Lo que cambian son jugadores de menor categoría que no tenían planeado utilizar, y los cambian para ver si el cambio de alguna manera los ayuda. Pero no es común los cambios entre equipos en el béisbol japonés. Lo que sí es común son los fichajes de jugadores extranjeros cada año, pero no cambios entre los equipos. Eso no es tan común en Japón. Los jugadores que se crean o se forman en las granjas de los equipos normalmente debutan con su mismo equipo. Ellos no van a ningún otro equipo. Firmas internacionales pues no tienen límites. Los equipos japoneses pueden invertir todo el dinero que quieran en firmas internacionales.
Y la granja, la academia de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, Hiroshima es el único equipo del béisbol japonés que tiene una academia fuera de Japón. Ningún otro equipo japonés tiene academias ni en Latinoamérica, ni en Asia, ni en ninguna otra parte. Ese es el único equipo que tiene una academia fuera de Japón. Y finalmente Luis, que es un Luis distinto al que estábamos hablando ahora, también a través de la sección de comentarios de béisbol japonés nos escribe un par de interrogantes. Primero, ¿qué saben a la fecha de Ohtani si va a volver a lanzar o no esta temporada? Como ya lo mencionamos, Luis, ya recibió el visto bueno del médico para empezar a lanzar otra vez. Pronto, en los próximos días, va a empezar a trabajar en el bullpen y si todo sale bien, debería estar regresando al montículo quizás en 2 o 3 semanas. Esperemos que todo salga bien y que lo podamos ver lanzar otra vez. Y segunda pregunta, ¿cuál fue el contrato de Arcia? ¿Y saben cómo fueron las negociaciones? Él estaba en las grandes ligas, pero creo que no le ofrecieron un buen chance y se fue para la NPB. Sería un buen artículo si destacan un listado de los jugadores más recientes que por una u otra causa desestimaron jugar en grandes ligas y se fueron a jugar a la NPB. Hay unos cuantos, McGee, Kuroda, Brad Eldred, Morton, Ernesto Mejía, etc. Bueno, primero te respondemos, el contrato de Arcia fue por 1 año y 1,7 millones de dólares, más $300,000 en incentivos y una opción mutua para un segundo año. De manera que si el equipo queda contento y él se quiere mantener en la liga, ambos pueden decidir extender su contrato por 1 año más. Ahora, en lo que mencionas con respecto a los jugadores que estaban en grandes ligas pero decidieron venirse a Japón, eso ocurre todos los días en la NPB. Realmente todos los jugadores extranjeros que llegan a Japón, casi todos vienen de las grandes ligas precisamente porque los estaban bajando y subiendo o les estaba yendo bien en AAA y nunca les dieron la oportunidad de jugar en el equipo mayor como en el caso de Mejía, y ellos decidieron que bueno, mira, ya me estoy poniendo viejo, ya no tengo tiempo que perder. Si no me van a dar la oportunidad de ser titular aquí, prefiero irme a una liga en donde sí me den la oportunidad de ser titular y no solo eso, sino que también en Japón obviamente pagan mejor de lo que pagan las ligas menores en los Estados Unidos. De manera que para Mejía, por ejemplo, fue un cambio buenísimo, un cambio muy exitoso. Para Arcia también, Arcia lo contrataron ofreciéndole ser titular. El caso de Miles Mikolas, por ejemplo, el lanzador que está este año con los Cardenales de San Luis, él pasó las últimas 3 temporadas en Japón precisamente por eso. Él era un lanzador relevista con los Vigilantes de Texas. Los Gigantes de Yomiuri lo llamaron y le dijeron, mira, te ofrecemos ser lanzador abridor. Y él quería ser lanzador abridor, lo que pasa es que en las grandes ligas no le estaban dando la oportunidad. Además, Michael estaba entre ligas mayores y ligas menores, no estaba ganando un buen salario. Y llegaron los Gigantes de Yomiuri y le dijeron, mira, te ofrecemos ser lanzador abridor y te ofrecemos un mejor salario del que estás ganando allá en los Estados Unidos. Desde su punto de vista, pues eso no había que pensarlo. Esa era una oportunidad espectacular que él quería. En 3 temporadas que tuvo en Japón fue uno de los lanzadores abridores más dominantes de la liga de toda la NPB. Y eso le permitió ponerse en una posición en la que recibió una buena oferta para regresar a las grandes ligas y una oferta además para trabajar como lanzador abridor, y pues esa es la razón por la que le he ido también este año con los Cardenales de San Luis. De manera que esa historia de Arcia realmente se repite con todo el mundo. Todos los jugadores extranjeros que llegan a la NPB llegan de esa manera. Están subiendo y bajando de grandes ligas, no terminan de sentar raíces, no terminan de consagrarse como jugadores titulares en las grandes ligas y se cansan y dicen, bueno, ya estoy harto de estar subiendo y bajando entre ligas menores, quiero que me den la oportunidad. Y en Japón los equipos sí les dan la oportunidad, les pagan mejor, pues obviamente no hay que pensarlo, esas son las oportunidades que ellos quieren y por eso es que se van a Japón a probar que ellos pueden jugar bien, que pueden rendir bien. Muchos de ellos van a Japón también con la esperanza de que si les va bien, pues reciban algún tipo de oferta para regresar después a las grandes ligas. Pero hay otros que después de un par de años que les ha ido bien, como en el caso de Ernesto Mejía, ellos dicen, mira, no, yo me quedo aquí, yo no estoy pensando en regresar a grandes ligas y volver a estar entre ligas mayores y ligas menores, yo me quiero quedar aquí el resto de mi carrera y poner los mejores números que pueda para terminar la carrera de una manera destacada, digamos. Y es el mismo caso, todos los jugadores, repetimos, todos los jugadores extranjeros, o el 99% de los jugadores extranjeros que llegan a Japón, llegan de esa manera. No han podido considerarse grandes ligas, les dan la oportunidad de irse a Japón y por supuesto no lo piensan 2 veces y se van y tratan de consagrarse a ese nivel. Hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo de otro de los jugadores latinos que están activos en la NPB, en este caso el dominicano Alejandro Mejía,
que no es una canción original. Realmente el equipo, los fanáticos de Hiroshima tienen una melodía estándar, una melodía que es la misma para todos los jugadores extranjeros. Lo único que cambia es el nombre del jugador cuando están cantando, pero sigue siendo una canción, pues una melodía bonita, y queríamos presentárselas a todos ustedes. De manera que muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Alejandro Mejía.